A continuación tenemos un caso práctico de un despido injustificado, el cual dice más o menos así. Juan trabaja en una farmacia, tiene una antigüedad de 1 año y medio y nunca firmó contrato. A Juan lo despidieron de su trabajo. Su patrón le mencionó que por motivos del COVID-19 las ventas bajaron y que tenían que reducir el personal, por lo cual el patrón de Juan le solicitó que firmara su renuncia. Este le mencionó que no la firmaría hasta que se asesorara. Juan acude con un abogado y le menciona lo sucedido. El abogado le menciona que en efecto es un despido injustificado y que le corresponde una liquidación consistente en 3 meses de salario, 20 días de salario por año trabajado y partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Como primera pregunta tenemos, ¿el despido es injustificado? Y los conceptos que utilizó el abogado son los correctos para calcular una liquidación. Regresando un poquito atrás, donde dice que Juan trabaja en una farmacia, tiene una antigüedad de 1 año y medio y nunca firmó contrato. Muchos se preguntan, bueno, si no tiene contrato, no tiene los derechos. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo que nos dice: se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Es decir, una persona le tiene que prestar sus servicios a otra persona, un trabajo personal y subordinado. ¿Qué es subordinado? Que depende o está sometido a la orden o a la voluntad de otro. Es decir, yo, patrón, te ordeno a ti, trabajador, que realices tal trabajo. Me estás realizando un trabajo personal, subordinado porque yo te estoy dando una orden, el cual como resultado va a obtener el pago de un salario. El párrafo tercero de este artículo 20 nos dice: la prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero que acabamos de leer y el contrato celebrado producen los mismos efectos, ¿sí? Es decir, mientras exista una relación de trabajo y si no existe contrato, se va a presumir el mismo. Hago unas comillas grandotas, el tal llamado contrato verbal. Sí, el artículo 21 nos dice, nos vuelve a decir casi lo mismo. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Se vuelve a lo mismo. Si una persona presta un trabajo y la otra lo recibe, por ley existe un contrato, vuelvo a abrir las comillas, verbal, pero existe una relación de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un trabajo personal subordinado a otra persona. Para aclarar mejor que no es necesario tener un contrato, un escrito, un contrato como tal, para que uno como trabajador tenga los mismos derechos que la ley establece. Nos dice el artículo 26 que la falta del escrito a que se refieran los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues imputará al patrón la falta de esa formalidad. Vuelvo a lo mismo. La falta de ese escrito no quiere decir que el trabajador tenga los derechos de las normas de trabajo, o sea, de la Ley Federal del Trabajo. Ya se le sancionará al patrón por no obtener. El artículo 24 nos dice:
Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se harán 2 ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte. Es decir, vuelvo a lo mismo, las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito. Tengo mi contrato, yo patrón me quedo uno y tú trabajador te quedas uno. El artículo 25 nos habla de los requisitos que debe contener este escrito, el escrito en que consten las condiciones de trabajo. El artículo 35 nos dice: las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. Aquí viene lo importante: a falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Como no hay un contrato de por medio, a falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. ¿Cómo saber que la causa por lo que lo están despidiendo es una causa de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón? Es decir, ¿cómo saber que la causa por la que el patrón los despidió es una causa justificada y no una injustificada? Pues bien, el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona 15 causales de rescisión de la relación de trabajo. Como les repito, sin responsabilidad para el patrón, es decir, un despido justificado. Los exhorto a que vayan a leerse una por una de las causales, y en esas causales no encontramos que al trabajador se le va a despedir por poca productividad, porque se declaró la emergencia sanitaria o la contingencia sanitaria. No encontramos ninguna de esas causas en el artículo 47. Por lo tanto, si no las encontramos en ese artículo, no es un despido justificado y se presume que es un despido injustificado. Ahora ya sé que la causa por la cual despidieron al trabajador no está contemplada en el artículo 47, por lo cual ya sé que es un despido injustificado, ¿sí? Nos dice en la fracción 15 del mismo artículo, párrafo segundo: el patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que se refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. En el caso práctico que mencionamos, nunca dice que el patrón se le acercó con un escrito manifestándole los motivos, sino que le quería hacer firmar su renuncia. Por lo cual yo, trabajador, ¿por qué voy a firmar mi renuncia si no tengo la intención de renunciar? Tu patrón me estás despidiendo, y como me estás despidiendo, me tienes que extender un escrito en el cual me digas por qué me estás despidiendo. De la fracción 15, párrafo quinto, nos dice lo siguiente: la falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal o de la junta por sí sola presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. Es decir, antes de la reforma del 1 de mayo del 2019, si el patrón no extendía ese escrito, con solo hecho de no extender ese escrito, ya era un despido injustificado. El yo patrón despedir a un trabajador y no extenderle un escrito por qué lo estoy despidiendo, ya era despido injustificado. Ahora, después del 1 de mayo del 2019, el artículo dice así, como se los acabo de leer: la falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal por sí sola presumirá la separación no justificada,
salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. Es decir, yo, patrón, te estoy despidiendo. Vamos a hablar de un despido. Te estoy despidiendo por 4 faltas en 30 días. No te extendí el escrito, pero sin en cambio, yo en juicio demuestro mi lista de asistencia. Demuestro que te mandé mensajes de qué onda, si te ibas a presentar. Tengo testigos. Tengo todo para acreditar que fue un despido injustificado. Perdón. Entonces, dice aquí la palabra clave: salvo prueba en contrario. Yo no te extendí a lo mejor el escrito. Antes si me hubieras ganado, ¿no? Por así decirlo. Antes, aunque te hubiera demostrado que sí el despido fue justificado, pero por el solo hecho de no extender el escrito, pues sí se presume el despido injustificado. Pero ahora no. Ahora no te extendí el escrito, pero sí te puedo demostrar que fue despido justificado. ¿Sí me entiendes? Hablando de un despido injustificado, de un despido justificado. El artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que de no llegar a un arreglo con el patrón en la etapa de conciliación, el trabajador podrá solicitar 2 cosas. Una, la reinstalación o la indemnización. Aquí hablamos de la indemnización constitucional, que son 3 meses de salario. Vamos a hablar primero de la indemnización de 3 meses de salario. Yo, trabajador, no quiero que me reinstale, quiero que me pagues mi indemnización, que son mis 3 meses de salario, ¿ok? Una vez que concluya el despido, se dicta el laudo de que efectivamente fue despido injustificado. Se condena al patrón a pagar la indemnización, que son los 3 meses de salario. La prima de antigüedad. Recuerden muy bien que él lleva 1 año y medio laborando. ¿Qué nos dice el artículo 162, fracción 3? El artículo 162 nos dice: los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad de las normas siguientes. Fracción 3. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicios, por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. ¿Sí? Aquí hay muchas dudas con respecto a la prima de antigüedad. ¿Por qué? Porque nos dicen: oiga, Lick, pero si tiene 1 año y medio, ¿no que la prima de antigüedad son después de los 15 años? Sí, pero solamente cuando el trabajador opta por renunciar. El artículo es bien claro. Siempre se va a pagar siempre y cuando el patrón lo separe, justificada o injustificadamente. Y la prima de antigüedad van a ser 12 días de salario por año trabajado. Posteriormente se tiene que pagar la parte proporcional del aguinaldo, artículo 87, las vacaciones, artículos 76 y 79, y la prima vacacional. En este sentido, si el trabajador opta por la indemnización. Ahora vamos a otro punto: que el trabajador opte por la reinstalación. Yo, trabajador, quiero que me reinstales, patrón. Ok. El artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo nos dice las causas por las cuales el patrón se exime la obligación de reinstalar al trabajador. Yo, patrón, no puedo reinstalarte, trabajador. ¿Por qué? Porque
el artículo 49 encontramos las causas por qué no podemos reinstalar al trabajador. A causa de que yo no pueda reinstalar al trabajador, tengo que pagarle al trabajador una indemnización. El artículo 50 fracción 2 dice: si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado, como bien lo dijimos al principio, a falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Es decir, artículo 50 fracción 2, si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada año de servicio. Y aquí mucho ojo, porque muchos se equivocan en la indemnización. Al sacar la cuenta de la liquidación, suman estos 20 días aquí abajo. Y no, es cuando el patrón no tiene la obligación de reinstalar al trabajador. Y los supuestos son los mismos. El artículo 50 fracción 3 te marca que los 3 meses que te dice el artículo 48, que es la prima de antigüedad, el artículo 87 que es el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. En este sentido ya tenemos los conceptos con los cuales se va a liquidar al trabajador, una vez claro que el trabajador gane el laudo. Estos 20 días es siempre y cuando el trabajador gane el laudo, más los salarios caídos y los intereses. Aquí mucho ojo con estos 20 días por año de servicio. ¿Por qué? Porque hay otro supuesto. Hay otro supuesto donde te corresponden los 20 días por año trabajado. Y esos son en el artículo 51 y en el artículo 52, que son por las causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. Aquí hay que poner mucha atención porque aquí están los dos supuestos por los cuales aplican los 20 días. Una ya vimos que es por la reinstalación, y otra, el artículo 51 nos dice que por las causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. Es decir, causas que el patrón comete y que a mí como trabajador me perjudican, me dañan. Entre una de ellas es, por ejemplo, no recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados, incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. Es decir, si yo veo alguna de estas causas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si el patrón comete una de estas 9 causas contra mi trabajador, yo puedo separarme de mi trabajo sin responsabilidad para mi trabajador. Y con fundamento en el artículo 52, el trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior, y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. ¿Y qué dice el artículo 50? Nos habla de los 20 días por año de servicio. Ok, para finalizar, la pregunta número 1 decía: ¿el despido es injustificado? Ya vimos que el despido sí es injustificado porque no está contemplada en alguna de las causas del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. 2. Los conceptos que el abogado le da al trabajador son los correctos. Puedo decir que no. ¿Por qué? Porque hay que ver qué va a solicitar el trabajador. Si el trabajador solicita la reinstalación, su trabajo y tan. Pero si no por alguna causa del artículo 49 el patrón no está obligado a reinstalarlo,
ya le podemos decir cuáles son los conceptos. Pero si de plano ya el trabajador viene y te dice, no sabes que yo quiero mi liquidación, yo quiero mi dinero, ya no quiero saber nada del trabajo. Los conceptos son los 3 meses de salario, que son la indemnización constitucional, los 12 días por año trabajado y partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. ¿Ok? Muchas gracias por tu atención, que tengas buen día.